Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor presidente del Gobierno, un mes más, afortunadamente, van 9 consecutivos los datos de desempleo en Canarias y de ERTE son positivos en cuanto a su reducción, de la misma forma que el incremento tan importante también de afiliados a la Seguridad Social. Datos muy relevantes en un momento profundamente difícil. Tenemos que felicitarnos por ello, el conjunto de la sociedad canaria y todas y cada una de las instituciones, empezando, por supuesto, también por su Gobierno. Pero a partir de ahí, lo más relevante para nosotros, lo logrado está, ¿qué medidas piensa impulsar el Gobierno de Canarias para durante el año 2022, donde todo precisamente no son buenas noticias, no hay un horizonte despejado, seguimos en un contexto de COVID, en un contexto de incertidumbre y, por tanto, qué medidas se piensan impulsar para estabilizar y profundizar estas mejoras en un dato absolutamente importante como es el del empleo? El papel del sector público para Nueva Canarias es absolutamente fundamental. Se ha demostrado estos días, frente a los que negaban la mayor, una vez más, 1.144 millones de euros que terminarán de entregarse precisamente en esta semana, un total de 1.300 millones de euros del sector público distribuidos en el conjunto de las empresas autónomos canarios, que algo habrá tenido que ver precisamente en su mantenimiento, en su recuperación y en el crecimiento en los datos de empleo, entre otras cuestiones. Garantizar que la mayoría de la inversión pública de los presupuestos generales del Estado para el año que viene se ejecute de la misma forma que una gestión eficiente de los fondos europeos, tanto los ordinarios como los extraordinarios. Mantener la senda de simplificación, cooperación y coordinación interadministrativa. Creo que es una oportunidad. El COVID y el volcán, dentro de toda su negatividad, nos ha mostrado que hay un camino para una forma distinta de relacionarse entre la Administración y el conjunto de la ciudadanía. El registro único, la agilización de los procedimientos, la simplificación, en muchos aspectos demuestra que sí era posible otra forma de hacer las cosas y, por tanto, hay que intentar que se consoliden con posterioridad. Y todo esto con el referente de la hoja de ruta de la Agenda 2030. A nivel estatal, mantenimiento de los ERTE y trabajar para derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Y, por último, y quizá la más importante de las medidas para la recuperación económica y el empleo, seguir fortaleciendo la sanidad pública, porque lo que está detrás de todo esto es precisamente una... Presidente. Señor Campos, lo ha expuesto usted. Llevamos 7 meses descendiendo el paro en Canarias y esos son datos positivos. Cierto que no depende exclusivamente de nosotros, nos preocupan los mercados emisores y las decisiones que se toman, como por ejemplo en el Reino Unido. Estamos trabajando para trasladar al Reino Unido la seguridad sanitaria que hay en Canarias y algunas restricciones afectan gravemente al turismo y a los meses comienzos del año 2022, temporada alta, que es clave, como estamos teniendo en noviembre y diciembre en Canarias, y esos datos invitan al optimismo en el año 2022 con todas las incertidumbres, porque tenemos esta sexta oleada que también vamos a superar, vamos a doblegar. Y es verdad que la mirada atrás produce a veces melancolía, ¿no? Pero en los últimos meses del año 19, la situación de Canarias iba mejorando de manera ostensible y clara. 18,79 tasa de desempleo en los últimos 3 meses del año 19. El mes de febrero del año 2019 fue excelente la generación de empleo, llegó la pandemia. Y a partir de ahí, Canarias tremendamente afectada. Hemos recuperado en estos últimos 7 meses parámetros que nos acercan a los datos 204.000, 206.000 desempleados que había antes de la pandemia. Es decir, estamos en cantidades semejantes a entonces, pero con las incertidumbres del futuro. Por eso creo que es una magnífica noticia que las ayudas públicas lleguen a la sociedad canaria, los 1.144 millones de euros, que somos la primera comunidad que lo gestiona en su totalidad, que llegan a la sociedad. Los ingresos se están haciendo entre ayer, hoy y mañana, esta semana, en todas las empresas, más de 20.000 empresas, hoy se publica más de 100.000 puestos de trabajo que se salvan con estas ayudas directas, y creo que hay que reconocer el buen trabajo realizado por las distintas áreas del Gobierno de Canarias implicadas. Junto a ello, los fondos RIAT, el mecanismo de recuperación y resiliencia, que es clave, la correcta ejecución. Hemos pedido agilidad administrativa, que nos den posibilidades de poder ejecutar todos los fondos que nos llegan, y el control de la pandemia es clave. Yo lo decía en las conferencias de presidente, nada tiene que ver una comunidad que vive de lo industrial que una que vive de lo turístico, porque para nosotros el control de la pandemia tiene 2 matices fundamentales: una, la salud, para todos lo compartimos, y luego la economía. De hecho, hay comunidades que no han repartido los fondos que les han llegado de las ayudas directas y no lo van a hacer.
porque no tienen el daño económico que tiene Canarias. A nosotros, los 1.144 millones, incluso nos ha faltado fondos. Para algunas empresas que están en la lista de reserva tenemos que buscar mecanismos, y en eso estamos trabajando. Por tanto, para el año 2022, seguir con estos 7 meses que se continúen el año próximo para generar esperanza y ilusión.